Una de las personas que marcó mi vida cuando era joven, cuando era adolescente y sobre todo en mi niñez fue la figura de mi abuelo. Su nombre era Elías Delgadillo y fue un hombre que conoció de Dios a muy temprana edad. Y a través de él fue que nosotros conocimos el Evangelio de Jesucristo. Era una persona que pese a estar ya en su tercera edad, siempre tenía una sonrisa, siempre tenía una palabra de aliento para los demás. Era una persona muy culta. Nos gustaba, yo recuerdo, sentarnos en las rodillas de nuestro abuelo, en las piernas, y poder escuchar grandes historias. Conocía de literatura, de biografías de grandes hombres, y sobre todo conocía historias de la palabra de Dios que nos contaba. Pese a que ya no podía ver, él siempre tenía un buen ánimo, una buena cara ante la vida. Aún en su vejez, uno podía contar con él porque siempre tenía un buen consejo. Era un hombre sabio, un hombre temeroso del Señor. Y la vejez de mi abuelo fue muy especial porque siempre tenía una mirada de fe, siempre confiando en el Señor. Aún en el momento antes de morir o unos momentos antes de morir, yo escuché por primera vez la palabra bendecido de la boca de una persona. Porque cuando le preguntaban cómo se encuentra hermano Elías, y pese a su gravedad, siempre decía él, bendecido, bendecido. Y es dichoso el hombre que puede llegar a la vejez teniendo una vida en Cristo plena, una vida santa, una vida eh, realmente gozosa en el Señor. Y no todos tienen esa dicha de llegar a sus últimos años caminando con el Señor. Alguien dijo alguna vez que envejecer es la obra maestra de la vida y una de las cosas más difíciles en el arte que es, y es lo más difícil, es saber vivir. Hoy iremos a la palabra de Dios para leer un hermoso texto que nos enseña que en la vejez podemos ser felices siempre y cuando estemos tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llegar a la tercera edad no es una desgracia. Llegar a la tercera edad es una bendición de Dios. Y saber vivir cada etapa que Dios nos regala es el secreto que Dios quiere que nosotros descubramos. Quiero compartir contigo en esta tarde un pasaje de la palabra de Dios que nos va a ilustrar al respecto. Así es que si estás listo, vamos a comenzar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque cada día que tú nos regalas es una bendición. Dice tu palabra, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, sea la edad que sea, te damos gracias, porque en ella tú te has manifestado. Pero permítenos ser hombres y mujeres que te teman, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ayúdanos, Señor, a temerte, obedecerte y a vivir para ti. Y si tú en tu gracia nos permites llegar a la tercera edad, a la edad adulta, permite, Señor, que sea con salud, en plenitud de conocimiento, eh, con sabiduría, con inteligencia, como tú quieres, Señor, que cada hijo tuyo termine sus días, siempre honrándote y siempre alabándote. Esto te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión, Dios trae a nuestra mente un hermoso pasaje que está en Proverbios capítulo 16, versículo 31, y que quiero leer para ti en este día. Dice así: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Y para que nos quede más claro, lo voy a volver a leer. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. La tercera edad.
Muchos le tienen miedo al paso de los años y llegar a esta etapa de la vida. Pero quiero decirte algo, querido oyente, querido amigo, la bendición que Dios nos regala de cada etapa de la vida, la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta y la tercera edad, son todas partes de la vida. Y cuando Dios creó al hombre, le dio esa oportunidad de ir avanzando en el tiempo para que cada momento aprendiera a vivirlo tomado de la mano del Señor. Se llama tercera edad a la vida humana que inicia aproximadamente a los 65 años o de los 65 años en adelante. Es una etapa madura donde las funciones de nuestro organismo empiezan a disminuir. Hay cambios drásticos, psicológicos, físicos, todo ello, pero es parte de la vida. No nos debemos de asustar. Debemos descubrir que la vejez es una edad de oro, una bella edad, un buen tiempo que Dios nos permite vivir, donde se ha caminado de tal forma que el hombre llega a tener un cúmulo de experiencia, de sabiduría, de vivencias que la vida misma le ha enseñado a través del tiempo. Tal vez es la edad donde se cuenta con mayor entendimiento de toda la experiencia que se ha acumulado a través de la vida. Y máxime, si has vivido con el Señor, si has conocido al Señor Jesucristo y has leído las Escrituras, has tenido esa oportunidad. Entender qué es la vejez es la clave para experimentar lo hermoso de esa etapa de oro de la vida. No pensemos en ese momento como una etapa de muerte, de enfermedad, de dolor. No, sino aprendamos a encontrar en ese momento lo bello de la vida. Dios nos ha regalado, y el libro de Eclesiastés nos habla acerca de eso, cada momento para saber disfrutar. Momento para saber reír, momento para saber llorar, momento para saber estar experimentando cada situación de la vida. En la vejez debemos de entender que es donde se dan los pasos más lentos, porque lleva una persona a cuestas el niño que fue, el adolescente, el joven y el hombre adulto por el cual pasó. Y es una carga fuerte que, si no se conoce a Dios y si no se deja uno guiar por este santo libro, es difícil que aprendas a encontrar el verdadero gozo en esa etapa. La Biblia nos presenta la vejez como una parte normal, como una parte de bendición, una parte natural que Dios da. No todas las personas tienen el privilegio de rebasar la edad de los 65 años. Así es que si tú estás en esta etapa, gózate en el Señor. Gózate en el Señor, porque es bendición de Dios. La Biblia nos enseña en el Salmo 90 que aprendamos de tal forma a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y cada día es una experiencia nueva que Dios nos da para experimentar su presencia, para aprender de Él y para vivir y ver lo que Dios puede hacer contigo. Cuando nosotros leemos en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia, nos enseña que esta etapa de la vida se equipara a algo honroso, algo que es de mencionar, es algo bueno. Dice corona de honra. Es como si el que llegara a esa etapa tuviera el privilegio de tener un premio. Y vaya que sí, porque cada año, cada día que Dios nos permite vivir son cosas diferentes. Hay momentos de tristeza, de enfermedad, de pruebas, de dolor, donde tienes que pasar por el desierto, pero todos estos cúmulos de días y años van a traer a tu vida honor. Cuando se es joven, no se piensa en muchas cosas.
pero cuando llegas a la edad adulta, a la edad senil, te das cuenta que pudiste haber evitado muchas cosas en tu vida, que si tuvieras la experiencia que ahora tienes cuando eras joven, te hubieras evitado grandes dolores de cabeza. Dice la palabra de Dios que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero también enseña en Proverbios 20:29 que la hermosura de los ancianos es su vejez. Y si Dios dice que es una hermosura, una etapa hermosa, realmente lo es. Y solamente si tú entiendes lo que significa la vejez, podrás encontrarle la razón de vivir de esos últimos años. Dios nos quiere recordar a través de la tercera edad qué tan corta ha sido nuestra vida, que pasa como una neblina, que pasa inmediatamente, pero hay hermosura en ella. Es una edad dorada, porque tienes tiempo para disfrutar lo que a lo mejor no hiciste cuando trabajabas, cuando estabas joven. Es la edad donde tú puedes dar un buen consejo, es la edad donde se tiene el cúmulo de sabiduría, aunque hay muchas personas que llegan a este tiempo y siguen siendo los mismos niños inmaduros de toda la vida. Es una edad privilegiada porque puedes ser abuelo. Y hay algo que caracteriza a esta edad: las canas. Las canas de un anciano son la señal de un valor extraordinario, de un valor que Dios te ha permitido para enfrentar una larga vida. Las canas del anciano son una corona de honor adquirida por los años, y los años nos dan experiencia, sabiduría, verdaderas enseñanzas, que solamente esto es regalo de Dios. Es importante valorar esta etapa. Esta etapa es importante porque puedes ver culminado muchos de tus sueños, de tus anhelos y metas que cuando iniciabas la vida te habías trazado. Quiero que tú entiendas en esta tarde que el ser anciano, el llegar a la tercera edad, no es motivo de tristeza. A veces la persona, el individuo, se deja agobiar por la enfermedad, porque se ve disminuido en sus, en las cosas que puede hacer. Sin embargo, es una edad para agradecerle a Dios. Es una edad donde tú te puedes preparar más leyendo la palabra, estando en comunión con Dios. Recuerda que Dios ordenó por medio de Moisés exaltar a los ancianos y reconocerles. Cuando leemos nosotros en Levítico 19:32 lo siguiente, nos damos por enterados de la grandeza de ser anciano. Dice la escritura: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, y firma el Señor, yo Jehová. Y aquí Dios quiere y nos lleva a entender en el Antiguo Testamento que es importante reconocer a las personas que han rebasado o que están en esa etapa de la vida, honrarlos. Anteriormente yo recuerdo que cuando era niño, en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, entraba un adulto o el maestro o una persona de edad. ¿Y qué hacíamos como niños? Nos poníamos de pie, como reverencia, como dando honor a la persona mayor. Y siempre se observaba eso. Las personas mayores eran dignos de total respeto y admiración. Se les tenía un honor, una reverencia. Ahora no. Ahora son motivo de insultos. Los jóvenes no respetan a los adultos y mucho menos a la gente que está en la edad senil. Es importante que nosotros, que usted y yo, reconozcamos y demos honor a las personas que están pasando por esta etapa de la vida. La vejez constituye un ciclo que se va apagando, pero al igual al alumbramiento, a la primera etapa de la vida, es una vida hermosa, y más cuando se conoce a Dios y cuando se tiene a Dios
como el eje de la vida. En la palabra de Dios vemos el caso de muchos hombres que rebasaron la edad adulta y llegaron a la tercera edad. Por ejemplo, tenemos el caso de Matusalén, que vivió y tuvo 969 años. Jared, de 962 años. Noé, de 950 años. Y así podíamos seguirnos en la lista de los primeros hombres de la Biblia, que Dios les concedió tener muchos años. Pero la clave de todos estos años y de la grandeza de estas personas no estaba en el tiempo que vivieron, sino que todos esos años lo vivieron al lado y en comunión con Dios. Por eso nosotros vemos que el Señor usó a grandes hombres en su tercera edad. Tenemos el caso de Noé, que siendo ya mayor, obedeció al Señor e hizo una gran obra, el arca. Tenemos el caso de Abraham, que siendo un hombre ya rebasando los 100 años, Dios le dio una gran nación para que a través de ella llegara el Salvador. Tenemos el ejemplo también de Simeón y de Ana, gente ya de edad, que Dios les permitió ver al Salvador y tenerlo en sus brazos. No es causa de vergüenza el rebasar la edad adulta y llegar a una edad senil. No, por el contrario, es de gozo y es una corona de honor, de acuerdo a lo que dice el texto que estamos meditando. ¿Cuántos jóvenes quisieran tener la experiencia, quisieran llegar a ese cúmulo de días? Hay muchos que en su corta edad son llamados a la presencia de Dios. De modo que es toda una bendición tener un momento o un tiempo de vida como lo señala el Señor, rebasando los 70 años. En Isaías 46:4 la palabra nos dice: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo y yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y lo libraré. Qué hermoso pasaje donde Dios se compromete que aún en nuestra tercera edad, Dios va a cuidar de ti, va a protegerte, te va a sostener, te va a librar del mal. Ese es el Señor que no es exclusivo de los jóvenes, sino también de los ancianos. Hermosa promesa divina. Dios cumple sus promesas y esa relación viva con los que creemos en Él va aún hasta la tercera edad y aún más allá de la muerte en la eternidad, como dice el Salmo. Es hermoso llegar a la edad senil. Dice la palabra del Señor: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92:14. Y es que lo que envejece, queridos hermanos y amigos, es este cuerpo, este tabernáculo de carne. Porque si tú estás en Cristo, cada día vas a reverdecer. Dice también la palabra: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Dice el Salmo 71:18. De tal manera que es la vejez un gran privilegio, y más si conoces a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hay una gran diferencia entre llegar a la vejez siendo un hijo de Dios a llegar a la vejez siendo una persona inconversa. Y la gran diferencia es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que un día que partamos, que un día que terminen nuestros días, estaremos con el Señor por la eternidad. La clave de una vejez gozosa, plena, es conocer al Señor y Salvador de nuestra vida, a Cristo Jesús. Así es que no te sientas triste si has llegado a esa edad. Por el contrario, gózate y aprende a vivir cada día como si fuera el último. Podríamos dar muchos consejos acerca de cómo es una vejez plena en Dios, pero creo que la clave está en no perder tu comunión con el Señor
todos los días. Siempre tener una sonrisa en tus labios para los demás. Aprender a convivir con tus seres queridos a cada momento, con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos. Convivir, llevar una buena alimentación, hacer ejercicio, visitar periódicamente al médico, viajar y conocer otros lugares, realizar las actividades que te gusten, ocuparte en causas nobles y de ayuda al prójimo, acudir siempre a la iglesia y ser siempre fiel al Señor, son parte de las cosas que nos van a ayudar a vivir una vejez plena. Sobre todo, meditar día y noche en la palabra del Señor. No veas la tercera edad como una causa de tristeza. Más bien, gózate en esa tercera edad, porque en esa edad tal vez el Señor te permita conquistar, igual que Caleb, ese gran monte que por muchos años has estado pidiendo para tu vida. Dios te bendiga. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que digan no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril, pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá. El tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Qué sabio eres, Señor, al crear al hombre tan perfecto, un ser que en tus manos fue concebido, Señor. Te damos gracias porque, no siendo nada, pusiste al hombre como corona de la creación. Lo hiciste a tu imagen y semejanza. Pusiste en su corazón sentimientos, voluntad propia, libre albedrío, y tantas cosas, Señor. Pero también gracias porque somos carne y un día nacimos, crecimos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y un día partiremos. Y cada etapa, Señor,
es hermosa, pero más hermoso es conocerte a ti, conocer al único y Dios verdadero, porque ya sea que seamos jóvenes, adultos, niños o tal vez ancianos, si te conocemos, Señor, nuestra vida será plena. Gracias, Padre, por cada etapa de la vida. Si nos permites llegar a esta última etapa, permítenos hacerlo de manera plena, de tal forma, Señor, que cuando lleguen nuestros últimos días podamos decir y podamos pregonar que hemos acabado la carrera de la fe, que hemos cumplido con el propósito que tú nos has dado. Pero mientras ese momento llega, Señor, permítenos gozarnos cada día y vivir para ti, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así hemos llegado al final de esta meditación, que espero haya sido de bendición para tu vida, y deseo que el Señor te bendiga, y con el favor de Dios nos vemos pronto. Bendiciones. Hasta luego.